La Voz de América presenta. Familiares y líderes políticos le dan el último adiós a Tyre Nichols, el joven que murió en Memphis tras la brutal golpiza de 5 policías. La Casa Blanca y la oposición republicana comienzan a negociar el límite de la deuda estadounidense. 15 estados de Estados Unidos continúan bajo alerta por peligrosa tormenta de hielo. Y la histórica incautación en Arizona de una droga sintética originaria de Asia. ¿Qué tal? Bienvenidos. La vicepresidenta Kamala Harris asistió en Memphis al funeral de Tyre Nichols, el joven afroestadounidense que falleció luego de que 5 policías le propinaran una brutal paliza. Jacopo Luzzi ha seguido la ceremonia. Jacopo, cuéntanos. Bueno, Yasmín, seguramente el funeral fue un momento muy conmovedor, un acto que el reverendo Lawrence Turner, el sacerdote que celebró la misa, definió como de sanación para la familia de Nichols, la comunidad de Memphis y también para todo Estados Unidos frente al enésimo caso de violencia policial en el país. En particular, en el funeral se hizo un llamado a una reforma policial en Estados Unidos. Las circunstancias de la muerte de Tyre Nichols, después de que los agentes de policía de Memphis lo golpearon, patearon y rociaron con gas pimienta, han provocado tristeza e ira en todo el país. Pero este miércoles la atención se centró en su vida, cuando la familia de Nichols y la comunidad de Memphis se reunieron para su funeral. Esta familia ha soportado la carga masiva, irrazonable, injustificable y no solicitada de llorar a su ser querido y al mismo tiempo luchar por la justicia, como Memphis exige justicia y como nuestra nación espera justicia. También la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió e hizo un llamado para que se apruebe una reforma policial en el Congreso. Exigimos que el Congreso apruebe la ley de justicia y policía de George Floyd. Joe Biden la firmará. No debemos demorarnos y no se nos negará. No es negociable. El funeral tuvo repercusiones mucho más allá de Memphis, tanto que el famoso reverendo Al Sharpton pronunció un encomio, como lo hizo en los funerales de otras víctimas negras de la violencia policial. En la ciudad en la que el Dr. King perdió la vida, no muy lejos de este balcón, ustedes mataron a golpes a un hermano. No hay nada más insultante y ofensivo para aquellos de nosotros que luchan para abrir puertas que ustedes pasaron y actúan como la gente por la que tuvimos que luchar para que pasaran por esas puertas. Las consecuencias de la golpiza a Nichols continúan. Una unidad especial de delitos callejeros se disolvió después de que 5 de sus miembros fueran arrestados y acusados del asesinato. Una frase de la vicepresidenta Harris, Yasmín, fue muy impactante cuando dijo que esta familia perdió a su hijo y a su hermano a través de un acto violento a manos y pies de personas que habían sido encargadas de mantenerlo a salvo. Gracias, Jacopo. Y en más noticias, el FBI no encontró documentos clasificados en la casa de playa del presidente Joe Biden en Delaware. Robert Bauer, abogado y consejero de la Casa Blanca, anunció que el FBI realizó la búsqueda con el pleno apoyo y la cooperación del presidente. Las autoridades encontraron en días recientes una pequeña cantidad de documentos clasificados en la casa de Biden en Wilmington y también en un antiguo espacio de oficinas en Washington. El presidente Biden y la oposición republicana siguen enfrascados en el debate sobre el límite del endeudamiento del gobierno estadounidense. Jorge Agobián, ¿qué sabemos sobre el encuentro de hoy? Yasmín, sabemos que este encuentro duró más de 1 hora y media, un encuentro a puerta cerrada entre el presidente Joe Biden y el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Luego de esta reunión salió McCarthy y dijo que no hay acuerdo el día de hoy como se esperaba luego de este primer acercamiento. Eso sí, dijo que fue un primer buen encuentro, que buscarán vías para trabajar juntos y destacó que todavía quedan 5 meses para continuar con estas discusiones que hay que destacar. Es de las más difíciles en Washington desde hace varios años. McCarthy dijo que Estados Unidos no puede seguir gastando tanto en los temas de gasto público y de defensa y volvió a insistir cuando se le preguntó si se comprometía a que Estados Unidos no caería en el impago de su deuda nacional o default. No respondió, dijo que no daría una falsa expectativa sobre esto y volvió a destacar que quedan 5 meses de discusiones todavía.
Tanto la Casa Blanca como el liderazgo de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes parecieran coincidir en algo. Estados Unidos no debe incurrir en el impago de su deuda nacional. Esa determinación dio lugar a la primera ronda de negociaciones este miércoles entre el presidente Joe Biden y Kevin McCarthy. En un memorando, la Casa Blanca indicó que la reunión buscará un compromiso claro. El presidente Biden le pedirá al presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, que prometa públicamente al pueblo estadounidense y al resto del mundo que Estados Unidos, como siempre, cumplirá con todas sus obligaciones financieras. Señor presidente, recibí el memorando de su personal. No me interesan los juegos políticos. Vengo a negociar por el pueblo estadounidense. Pero en el centro del debate hay una serie de temas que divide a las dos partes. Entre ellos, ciertos gastos sociales. La amenaza de default siempre ronda las discusiones en Washington debido a los desacuerdos entre los dos partidos en el Congreso, aunque desde 1960 el techo de la deuda ha sido aumentado. Periódicamente el Congreso dice, solo vamos a gastar hasta cierto punto y eso es todo. Pero siguen aprobando nuevos proyectos de ley de gastos mayores. Según explica este experto, un eventual impago provocaría una crisis no solo en Estados Unidos, sino en los mercados mundiales, con especial impacto en las economías de países en vías de desarrollo. Sería peor que la crisis de 2008-2009 si alguna vez llegamos a ese punto. Entonces, esto es algo muy importante y las consecuencias de manejar mal esta situación son profundas. Según este experto, estas discusiones o debates es como jugar con fuego, textualmente dijo este experto. Al mismo tiempo hay que destacar, la deuda de Estados Unidos superó los 31 billones de dólares. Gracias por el reporte, Jorge. 9 estados republicanos le pidieron a un juez eliminar DACA y el amparo migratorio que protege de la deportación a unos 600,000 migrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos cuando eran menores de edad, también conocidos como Dreamers. Los estados de Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi argumentaron que la norma sancionada durante la administración Obama sobrepasa el alcance del Poder Ejecutivo y por eso la consideran ilegal. Hasta este jueves permanecerán en alerta al menos 15 estados de Estados Unidos que han sido impactados por la tormenta de hielo que ha cobrado varias vidas y ha dejado a más de 200,000 personas sin electricidad. Laura Sepúlveda nos reporta desde la capital de Texas. Ya son al menos 6 las víctimas fatales de esta tormenta de hielo que afecta a varios estados, desde Texas hasta el oeste de Virginia, pasando por Oklahoma y Arkansas. Soy conductor de Lyft. Iba a salir para ganar algo de dinero hoy, pero después de ver un par de autos en los puentes, choqué con hielo negro, no quise salir. Más de 230,000 personas permanecían este miércoles sin energía y las empresas aseguran estar atendiendo la emergencia, pero advierten que los cortes de luz podrían durar entre 12 y 24 horas. Se nos fue la luz desde las 7 de la mañana. Los árboles se han estado cayendo, empezaron desde la noche y ahora es cada 20 minutos. Nosotros 100% electricidad, entonces no, las laticas de la alacena. Al inicio de la jornada de este miércoles ya se habían cancelado 5,000 vuelos en rutas nacionales e internacionales, especialmente en aeropuertos del estado de la Estrella Solitaria, como el de Dallas, con un impacto de más del 74% de los vuelos. Pero no es la única industria impactada. Otros negocios están con restricciones de operación. Nuestra empresa pagó personas para que vinieran y nos capacitaran. Los trajeron hasta Austin y ahora están en su hotel y tenemos que hacerlo en línea. Debido a que en el pronóstico del clima hay lluvias que se aproximan y se prevé que continuarán las temperaturas bajo cero, tejanos salen de sus casas a talar ramas congeladas de los árboles para evitar accidentes. La alerta meteorológica se mantendrá hasta la mañana de este jueves. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Las autoridades en Arizona hicieron una incautación histórica. Por primera vez detectan Java, una droga que combina metanfetaminas con cafeína. Paula Díaz nos da los pormenores. Las autoridades fronterizas encontraron 350 pastillas de la droga sintética escondida en el compartimiento de audio de un vehículo que cruzaba el puerto fronterizo de Nogales. Decomisamos más de 1 millón pastillas de fentanilo, heroína, cocaína, pero también estas pastillas que se llama Java. Java es una droga que no hemos mirado en la frontera con México. Java es una droga sintética compuesta por metanfetamina y cafeína.
Lo que les llamó la atención a los agentes fue el color rojo o rosado fuerte. Es originaria de Tailandia, según el jefe del puerto. Tenemos un laboratorio aquí en Puerto de Nogales y pueden hacer análisis. Contactamos a la Administración de Control de Drogas y dijeron a través de un correo electrónico que no tienen a la Java dentro de sus investigaciones. Para las autoridades es algo nuevo y desconocido. Para los educadores es un nuevo reto que enfrentar. No lo conocemos como tal. Sabemos que hay drogas que son artificiales, que están dañando a los chicos, y dentro de esta de la Java, yo te podría decir que no tenemos un conocimiento profundo de estas drogas. Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en Nogales, reportó que el cruce de fentanilo por Arizona está en auge. Durante los primeros meses del año fiscal 2023 han incautado 4.260 kilos de fentanilo, mientras en todo el 2022 decomisaron 16.667 kilos. Paula Díaz, Voz de América. Ahora pasamos a Nueva York porque otro narcotraficante confesó en el juicio que se adelanta en esa ciudad contra Genaro García Luna. Ángela González nos da el resumen. El exnarcotraficante colombiano Harold Poveda, alias El Conejo, extraditado a Estados Unidos y en libertad condicional desde el 2019, es el sexto testigo de la Fiscalía que sube al estrado en el juicio al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Su testimonio se ha centrado en las toneladas de cocaína que sacaba de Colombia para el cartel de Sinaloa en los tiempos de Arturo Beltrán Leiva. Poveda narró su captura en México y aseguró que la Policía Federal lo torturó, le plantó evidencias y lo robó antes de oficializar su captura. Desde entonces se hizo testigo cooperante. Más temprano, Israel Ávila, testigo protegido y testaferro del cartel de Sinaloa, fue interrogado por la defensa, que buscó desprestigiarlo al hacerle caer en contradicciones sobre los sobornos a Genaro García Luna. Posteriormente dijo que no tenía documentos probatorios. Su testimonio se había centrado en el manejo de la contabilidad de los Beltrán Leiva y varios sobornos de entre 1 y 3 millones de dólares que dijo se entregaban a El Metralleta o El Tartamudo, el apodo de Genaro García Luna, al interior del cartel de Sinaloa. La defensa, encabezada por César de Castro, sostiene que este juicio se trata de testimonios de exnarcos sin evidencias. García Luna está acusado de aceptar millones de dólares para permitir que el cartel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Nosotros volvemos en minutos con más información. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
El gobierno de Francia expresó su preocupación luego de que 2 de sus ciudadanas fueran condenadas en Nicaragua por el delito de traición a la patria. Janine Horbilur y su hija Ana Álvarez Horbilur, quienes tienen nacionalidad francesa y nicaragüense, fueron condenadas a 8 años de prisión por el delito de traición a la patria y difusión de noticias falsas en perjuicio del Estado. Un portavoz de la Cancillería de Francia señala a la justicia nicaragüense de impedirle a sus funcionarios en Managua comunicarse con sus ciudadanas. Seguimos muy preocupados por las condiciones de encarcelamiento y el estado de salud de nuestras compatriotas, en particular porque, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, nuestra embajada aún no ha podido tener acceso a ellas, tal y como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Las ciudadanas fueron detenidas en septiembre del año pasado y a mediados de enero fueron condenadas bajo las mismas leyes que han judicializado a decenas de opositores. Son un sistema creado por la dictadura para encarcelar lo que son activistas sociales, defensores de derechos humanos y en este caso pues sus familiares. La organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denuncia que a las ciudadanas francesas no se les permitió la más mínima garantía, como un abogado privado. Como se ha realizado con demás personas que han sido acusadas en juicios políticos, no se les ha permitido este derecho a la defensa. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, por su parte, defiende que los fallos de los jueces por los delitos de traición a la patria y difusión de noticias falsas son apegados a la ley. Donaldo Hernández, Voz de América. 4 hombres fueron extraditados desde Haití a Estados Unidos tras recibir cargos penales por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021. El Departamento de Justicia anunció que los 4 están acusados de conspirar por cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos. Un cuarto hombre, el haitiano estadounidense Cristian Sanón, de 54 años, también está acusado de contrabandear chalecos balísticos de Estados Unidos a Haití para usarlos en el crimen y de reclutar a unos 20 colombianos con entrenamiento militar para ejecutarlo. Los 4 comparecerán ante un tribunal federal en Miami hoy miércoles. Y en Venezuela, activistas están preocupados por el avance de un proyecto legislativo que busca fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales. Álvaro Algarra desde Caracas nos amplía. Preocupados por la situación socioeconómica y el futuro de Venezuela, un grupo de jóvenes decidió contribuir a la barriada del Calvario Alto en Caracas. A través de la organización no gubernamental llamada Nutriendo el Futuro, crearon un comedor comunitario para niños y adultos mayores y brindan actividades de capacitación, educación y recuperación de espacios comunitarios. Mira, Nutriendo el Futuro para esta comunidad hace una respuesta en momentos de crisis. Acuérdate, esto surge como una necesidad en un momento donde los niños tenían déficit de nutrición y adicionalmente se les está ayudando a los niños a su refuerzo educativo. El proyecto funciona bajo un sistema de corresponsabilidad con los miembros de la comunidad. Bueno, me motivó que a mí me encanta ayudar a mi barrio, me encanta ayudar a las personas y entonces, bueno, yo siento que esto es una ayuda maravillosa para los niños. A pesar de la labor que llevan a cabo decenas de organizaciones como esta, recientemente la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Diana Llanes, coordinadora de la ONG, relató sobre las posibles consecuencias que pueda acarrear esta ley. Mira, los legisladores tienen que pensar muy bien cómo van a trabajar esta ley, ya que tienen que ver en qué va a afectar a las comunidades, cómo se va a proyectar esta situación en las comunidades, porque de estas ONG salen muchas ayudas. El chavismo argumenta que decenas de ONGs operan con fines absolutamente políticos y que son financiados por otros gobiernos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Regresamos después de la pausa con el récord de precios de los huevos en Estados Unidos, que ahora están más caros que nunca.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Estados Unidos registra un aumento récord en el precio de los huevos. La muerte de al menos 43 millones de gallinas ponedoras ha generado una escasez a nivel nacional, según informan las autoridades sanitarias. Anthony Belchi nos explica. El precio de los huevos en Estados Unidos ha alcanzado cifra récord. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de este producto básico ha aumentado casi un 50% en muy poco tiempo. Una docena de huevos de grado A cuesta como promedio $3,60. El año pasado, en las mismas fechas, tenía un costo de $1,82. Hay lugares donde se ha notado aún más este aumento. En California, el precio de una docena estaba en $4,83 en diciembre, ahora está en $7,37. ¿Por qué el precio de los huevos se ha disparado en Estados Unidos? El factor principal que ha incidido en el precio del costo de los huevos es la gripe aviar. Y por supuesto estamos lidiando con algo de gripe aviar que también está afectando los precios. Ha causado la muerte de 60 millones de aves en el país, de las cuales 43 millones eran gallinas ponedoras. Así que todo tiene que ver con la oferta y la demanda. Para entenderlo un poco mejor, en diciembre de 2021 había 328 millones de gallinas poniendo huevos. Ahora hay alrededor de 308 millones. Los precios tienen que aumentar realmente bastante para desalentar a algunos consumidores a dejar de comprar huevos o cambiar a un producto diferente. Otro factor, la inflación. Actualmente la inflación se sitúa en el 6,5%, ha bajado en los últimos meses, pero hay que recordar que a mediados del 2022 alcanzó la cifra más alta en 40 años, en el 9,1%. Así que, por supuesto, también tiene incidencia en esto. Así que para hacer frente a esta crisis de los huevos, muchos en sus casas incluso han decidido criar gallinas ponedoras. Anthony Belchi, Voz de América. Autoridades del Comando Sur de Estados Unidos anunciaron la construcción de viviendas para militares en Miami. José Pernalete nos dice que el proyecto beneficiará a cientos de uniformados asignados a esa instalación estratégica que han sido impactados por el alto costo inmobiliario en el país. En un terreno superior a 51 acres serán construidas más de 200 viviendas familiares para el personal militar del Comando Sur de Estados Unidos. El anuncio de este desarrollo resulta muy oportuno cuando Estados Unidos registra un problema inmobiliario. A veces parece que todo el mundo quiere mudarse al sur de la Florida, lo que hace que el mercado de la vivienda sea extremadamente competitivo. Esta situación crea una tensión financiera significativa para nuestros miembros militares, donde pagan cientos de dólares más de lo que reciben por su asignación de vivienda. Están viviendo a más de una hora de distancia para pagar la vivienda. La generala Richardson dijo que este proyecto, previsto a culminar en 2027, reducirá los gastos del personal en pagos de peaje y combustible al trasladarse en medio del tráfico del sur de Florida.
Esto va a ser muy importante para tantas personas que se han ofrecido como voluntarias para servir a este país y sin embargo tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y el hecho de que esté el comando justo al otro lado de la calle lo hace mucho más conveniente. La construcción en varias etapas se realizará en un terreno militar justo al lado del Comando Sur. Con 31 países bajo su responsabilidad, es imperativo que los militares aquí asignados reciban el reconocimiento y las instalaciones necesarias en las que ellos, junto con sus hijos y cónyuges, puedan crecer, descansar y disfrutar como el hogar que tanto merecen. José Pernalete, Voz de América, Miami. Regresamos en minutos. Quédese con nosotros. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En medio del proceso electoral que se desarrolla en Guatemala, también se preparan unas elecciones infantiles diseñadas para fomentar la participación ciudadana de las nuevas generaciones. Eugenia Sagastume nos trae la historia. El mismo 25 de junio, cuando Guatemala celebrará las elecciones generales, los menores de edad también podrán votar de forma representativa. Aunque los comicios no serán válidos en el conteo general, pretende fomentar la participación ciudadana y la democracia. Para ello fueron juramentados 12 menores que forman el Tribunal Supremo para las elecciones infantiles. Que ya vayan adquiriendo una conciencia y una opinión respecto a estos temas de participación. Los menores magistrados del Tribunal Infantil tendrán algunas funciones para la votación en 450 mesas electorales bajo la tutela de los magistrados adultos. Vamos a darles todo el apoyo y acompañamiento logístico que sea preciso para que ellos puedan divulgar no solo sus resultados, sino todas las acciones que hacen en favor de la niñez y en favor del voto. Una iniciativa que es apoyada por los padres de familia. Desde pequeños tienen que tener ese derecho para que ellos ya cuando ya estén grandes tengan ese deber, ¿va? Yo creo que es bien importante que ellos aprendan a tomar la responsabilidad de saber elegir a los gobernantes y a todas nuestras autoridades. Los menores deberán empadronarse a través de una página web desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo y se espera la participación de 350,000 menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Recuerde que en vozdeamerica.com puede encontrar toda la información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Nos vemos mañana. Les informó Yasmín López. Gracias por sintonizar.